Al llegar a este libro de Proverbios, amigo oyente, nos encontramos nuevamente en la sección de la Biblia que hemos clasificado como la poesía de las Escrituras. Tenemos los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares de Salomón. Todos estos pertenecen al mismo grupo que fueron escritos en lo que es conocido como la poesía hebrea. Pero debemos notar que el libro de Proverbios es diferente a cualquier otro libro. Y también debemos indicar que Salomón es su escritor, y no solo del libro de Proverbios, sino de los tres libros siguientes, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Proverbios es un libro que trata de la sabiduría. Eclesiastés, por su parte, es el libro que trata de la tontería. Y el Cantar de los Cantares de Salomón es el libro que habla del amor. Y el amor es el medio feliz, podemos decir, entre la sabiduría y la insensatez. Y amigo oyente, podemos decir que Salomón era un experto en estos tres temas. Usted puede estar seguro de eso. La misma palabra de Dios expresa con claridad que eso es exactamente lo que era este hombre. Bueno, permítanos leer allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Allí dice, hablando de Salomón, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Nosotros ahora tenemos solamente uno de esos cantares, y él había escrito 1,005. Y tenemos muy poco de sus proverbios para decir la verdad claramente. Ahora, se nos dice en los versículos 33 y 34 de ese capítulo 4 del primer libro de Reyes, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. En este libro vamos a escuchar de la sabiduría de Salomón. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es un proverbio? Bueno, ha sido llamado dicho sentencioso, por ejemplo. Y aquí tenemos una definición que compartir con usted. Escuche. Un proverbio es un dicho que indica una verdad específica de una manera directa. También podemos compartir esta otra definición. Los proverbios son frases cortas, producto de una larga experiencia. Y ese en sí mismo es un buen proverbio, ¿no le parece? También es una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar, una filosofía basada en la experiencia y una regla para la conducta. Por tanto, un proverbio es un dicho sentencioso, una máxima, un adagio, un refrán, un epigrama, muchas de estas cosas. Ahora, el verso principal o clave en este libro de Proverbios, podemos decir que lo encontramos en el primer capítulo, versículo 7, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay algunas características bastante fuera de lo común en este libro de Proverbios, de las cuales quisiéramos hablar un poco en el día de hoy. Debemos decir que el Antiguo Oriente es el lugar de los proverbios. Pensamos que Salomón coleccionó muchos de ellos de diferentes fuentes. Él fue el editor de todos ellos y es el autor de algunos. Eso quiere decir que lo que tenemos aquí es el registro inspirado de los proverbios que son de la pluma de Salomón o de otros autores a los cuales Dios ha dado su aprobación. El doctor Thurtle y otros eruditos han notado que existe un cambio en los pronombres en este libro de la segunda persona a la tercera persona. Vamos a poder notar esto, digamos de paso, cuando comencemos a analizar este libro. Las conclusiones a las que arribaron estos eruditos era que los proverbios con la segunda persona le fueron enseñados a Salomón por sus maestros, y que los proverbios con la tercera persona fueron el producto de Salomón mismo. Es decir que existe una diferencia entre el libro de Proverbios y los proverbios en otras escrituras. Por ejemplo, los griegos eran tremendos en hacer proverbios, especialmente los poetas gnósticos. Uno puede apreciar esto al leer el griego y poder comprobar lo tremendo que esta gente, estos poetas gnósticos, eran al producir proverbios. Eran muy inteligentes en la forma en que se expresaban en el idioma griego, y muchos de ellos eran un juego de palabras en ese idioma. Ahora, existen algunas características en los proverbios que creemos deberíamos notar. La primera de ellas es que Proverbios no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que sea falsa.
Por ejemplo, en el capítulo 4 de este libro de Proverbios, versículo 23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y transcurrieron unos 2700 años antes de que Harvey descubriera que la sangre circulaba en el cuerpo. Como contraste a esto, en un libro apócrifo, la carta de Bernabé, se hace mención de la mitológica fénix, un ave fabulosa que se creía ser única y que resucitaba de sus propias cenizas. Es decir, esta ave se consumía a sí misma por fuego y luego volvía a la vida. Pues bien, esa es una fábula que no aparece en el libro de Proverbios y que tampoco aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Ahora es extraño poder notar que en toda esta información antigua que existe en este libro, que contiene cientos de proverbios, ninguno de ellos va contra la ciencia del día de hoy. Usted no puede encontrar algo así en ninguna otra clase de escritura. Creemos que eso en sí mismo debería alertar a cualquier persona que piensa o que es inteligente. Lo segundo que podemos notar de Proverbios es que está en un nivel elevado y moral. Los dichos inmorales que aparecen en otras escrituras, usted no los puede encontrar aquí. Por ejemplo, Justín Mardor dijo que Sócrates era un cristiano antes de Cristo, lo que por supuesto sería una imposibilidad. Pero en realidad, cuando uno lee las escrituras de Sócrates, uno descubre que él presenta un alto concepto de moralidad según sus admiradores. Pero Sócrates también le da instrucciones a las prostitutas de cómo conducirse a sí mismas. Bueno, lo mejor que uno podría decir de él es que eso no es moral, sino inmoral. Luego también podemos decir que el libro de los Proverbios no se contradice a sí mismo. Ninguno de ellos es contradictorio. Los proverbios de los hombres del día de hoy muy a menudo se contradicen unos a otros. Por ejemplo, podríamos decir, al que madruga, Dios le ayuda. Pero hay otro proverbio que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Luego hay otro proverbio que dice, el agua hace mal y el vino hace cantar. Pero hay uno que lo contradice al decir, el agua no enferma, ni emborracha, ni hace mal, ni adeuda. Y también hay otro que dice, el agua corriente no mata a la gente. ¿Ve usted? Hay muchos proverbios que se contradicen uno al otro, y uno entonces utiliza aquel que le conviene más. Ahora, en el libro de Proverbios, parecería que existiera una colección de dichos sin ningún orden en particular o un arreglo preconcebido. Al leerlos, uno piensa que ha encontrado un libro en la Biblia donde uno puede tomar un versículo por sí solo y ponerlo en un cuadro en la pared. Bueno, no creemos que uno pueda hacer eso aún con este libro de Proverbios. Creemos que este libro nos cuenta una historia, y usted se dará cuenta de eso al estudiarla juntamente con nosotros. En realidad, lo que aquí se relata es un cuadro de un joven que comienza en su vida. La primera lección que él recibe se encuentra en el versículo 7 del primer capítulo, que como ya hemos dicho, es la clave de este libro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora escuche usted lo que dice el siguiente versículo, el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Usted recordará lo que vimos allá en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 1. Leímos, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto mismo lo encontramos aquí en el Antiguo Testamento, en un lenguaje quizá un poquito diferente, ya que dice en este versículo 8 del capítulo 1 de Proverbios, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Un niño pequeño tiene que comenzar su vida siendo una persona obediente a sus padres. Allí es donde comienza la vida, digamos de paso, y donde se debe aprender esta importantísima lección. Podemos decir que hay dos escuelas o pensamientos en pugna por este joven. Él se crió en su hogar. Él tiene que escuchar lo que dicen sus padres. Ellos son sus primeros maestros. En realidad, para el niño, la madre y el padre son como un Dios. Supongamos que usted tenga que realizar un largo viaje. Se encuentra en su automóvil con su esposa y un niño pequeño. A cierta altura del viaje, la madre tiene que darle de comer al niño. Entonces, ella toma el biberón y le da de comer al niño. Luego, el niño se sienta entre el padre y la madre y se continúa el viaje. Después de andar un rato, el niño se cansa y se apoya en su papá para dormir. Con esta acción, el niño está demostrando la gran confianza que tiene en su papá.
Y uno puede entonces pensar en ocasiones como esa que podría orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti, mi Padre Celestial, de la misma manera en que mi hijito confía en mí. Cuando un niño comienza a vivir en un hogar, la mamá y el papá son como Dios para él. Pero es muy importante que la madre y el padre actúen de la forma en que Dios quiere que ellos lo hagan. Así es que, en este libro de Proverbios, vemos que este joven es enviado a sus padres, ya que en el versículo 8 leemos, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pero un momento, quizá la madre y el padre no son creyentes. Quizá la madre y el padre no van a criar a este niño como corresponde. Pero Dios dice que ellos son responsables ante Él por esta tarea. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios considera a los padres responsables por la condición en que se encuentran los hijos. En el día de hoy tenemos una generación que no ha recibido la instrucción correcta en el hogar y tampoco la están recibiendo en los colegios. Es por eso que de vez en cuando encontramos algún padre que se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes en el día de hoy? Y uno podría responder a esos padres, usted es el causante de lo que le está ocurriendo con sus propios hijos. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Ahora, con esto no queremos decir que cada padre es un fracaso si sus hijos se han apartado. Muchos de ellos se apartan, pero luego regresan al Señor si han recibido la instrucción apropiada en el hogar. Y uno nunca debería desanimarse si algo así ocurre en su propia familia. Dijimos entonces que el libro de Proverbios nos cuenta una historia, y que este joven que se menciona aquí descubre que hay dos escuelas que están en pugna tratando de lograr que él vaya con una de ellas. Es como si él hubiera recibido los catálogos de la universidad, digamos, indicándole los beneficios que puede recibir al asistir a una de ellas. Una de estas escuelas es conocida como la Universidad de la Sabiduría. La otra es conocida como la Universidad para los Insensatos. Ahora, en el capítulo 8, vamos a ver a un joven. Él va a la Academia de la Sabiduría, la Universidad de la Sabiduría, y allí él aprende en Proverbios. En los capítulos 10 al 24, el joven se encuentra en el aula de la sabiduría. Y este es un libro que es de mucha ayuda, en especial para los jóvenes. En cierta ocasión, un creyente que tenía por oficio el de joyero, logró que la Sociedad Bíblica hiciera una versión especial del libro de Proverbios con una cubierta muy atractiva. Era de color oro, y ciertamente esto es algo que un joyero quisiera hacer, y logró pues que este libro fuera muy atractivo. Y este hombre regalaba copias del libro de Proverbios de a miles a los jóvenes con los cuales él se encontraba. Cuando él tenía que hablar en algún lugar, al finalizar su disertación siempre entregaba copias del libro de Proverbios a los jóvenes. Bien, siguiendo adelante podemos decir que los consejos que se presentan en este libro de Proverbios trascienden todas las dispensaciones. No hay ninguna diferencia si usted está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, o si se encuentra en la Nueva Jerusalén o en la Antigua Jerusalén. Este libro es un buen libro para cualquiera, el pequeño libro de Proverbios. Y quisiéramos poder regalarlo a cada uno de los jóvenes del mundo en el día de hoy. Esto sería algo maravilloso en realidad. Ahora alguien quizá nos diga, pero en este libro no se encuentra nada acerca del Evangelio. Pero amigo oyente, vamos a ver algo aquí que le va a sorprender. Alguien de quien este libro habla acerca de la sabiduría no es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo. El libro de Proverbios no es una conglomeración de declaraciones sin sentido. Por el contrario, es un libro que sí tiene mucho sentido, lo cual podremos comprobar. Esa es definitivamente la forma como este libro ha sido arreglado y organizado. Salomón tenía algo que decir en cuanto a esto. Allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, él dice, «Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios». Así es que Salomón estaba enseñando estos proverbios aquí. Aquí hay algo que hará del libro de Proverbios una experiencia emocionante para usted. Hay un proverbio que es un esbozo en miniatura de cada personaje en la Biblia, y vamos a sugerir algunos de ellos. Aquí tenemos también algo que lo hace interesante. Hay un proverbio que es apropiado para todos los amigos y conocidos suyos. Y quizás sería mejor que usted no les dé a algunos de ellos el proverbio que es apropiado para ellos. Pero creemos que existen algunos proverbios
que nos vienen bien a cada uno de nosotros y podemos pasar un buen tiempo a través de este libro. Al leer este libro, de vez en cuando usted va a leer un proverbio e inmediatamente pensará de fulano de tal o de sutano, y por cierto que ese proverbio le cae muy bien, le encaja perfectamente, lo describe correctamente. Es interesante poder ver que los proverbios no solamente describen los personajes de la Biblia, sino también nuestros amigos y conocidos en la actualidad. Y esto nos demuestra que la palabra de Dios es un libro que está siempre al día. Eso hace entonces de este libro de Proverbios algo muy interesante. Quizá no le hagan la persona más popular para identificarlos públicamente, pero aquí los puede ver. Ahora, Salomón escribió 3,000 proverbios. Eso es lo que leímos antes allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y aquí tenemos menos de 1,000 proverbios en este libro, así que podemos ver que no tenemos todos los proverbios aquí. Ahora, la estructura literaria en el libro de Proverbios, y vamos a repetir esto que mencionamos en cuanto al libro de los Salmos, ya que creemos debemos presentar esto aquí. La forma literaria de los proverbios que tenemos ante nosotros es como en coplas, y dos cláusulas de las coplas son generalmente relacionadas entre sí. Se lo ha llamado paralelismo, y esa es la poesía hebrea. Existe 3 clases de paralelismos que uno puede encontrar en el libro de los Proverbios, lo cual es conocido como paralelismo sinónimo. La segunda cláusula vuelve a repetir lo que se dijo antes en la primera cláusula en una forma un poco diferente. Aquí tenemos un ejemplo. En el capítulo 19 de este libro de Proverbios, versículo 29, leemos: «Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios». Aquí tenemos un contraste en este paralelismo, o lo que podríamos llamar paralelismo por antítesis. Una verdad que se declara en la primera cláusula se hace más fuerte o se le da más énfasis en la segunda cláusula al contrastarlo con una verdad opuesta. Aquí tenemos un ejemplo en el capítulo 13, versículo 9. «La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos». Usted puede notar el contraste que existe aquí. Y luego tenemos un paralelismo sintético. La segunda cláusula desarrolla más el pensamiento de la primera. Leamos lo que nos dice el capítulo 20 de Proverbios, versículo 2. «Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo». Como podemos ver, es un libro muy destacado. Y vamos a ver la sabiduría y la insensatez contrastadas en los primeros 9 capítulos. Luego, más adelante, los proverbios de Salomón que fueron escritos y organizados por él mismo en los capítulos 10 al 24. Los proverbios de Salomón organizados por los hombres de Ezequías los encontramos en los capítulos 25 al 29. Luego tenemos las palabras o los obstáculos de Agur, un sabio desconocido, en el capítulo 30. Luego, en el capítulo 31, que es el último del libro de Proverbios, tenemos las palabras de una madre a Lemuel. Y creemos que esa era Betsabé, la madre de Salomón. Acuérdense de que la introducción especial cubre temas como autoría, fecha, contexto histórico y género. Pero como vimos en los Salmos, otra vez vamos a ver en los Proverbios. Y de hecho vamos a ver este problema con todos los libros poéticos que no se prestan al mismo tipo de análisis como otros libros que hemos estudiado. Aquí tenemos grupos de proverbios, tenemos por lo menos 4 diferentes autores o grupos de autores y no tenemos información sobre algunos de los autores para decir que eran de tal fecha o de tal contexto histórico. Salvo en el caso de los proverbios salomónicos, realmente es difícil o podríamos ser imposible fijar un contexto histórico. Sin embargo, el contexto general es una competencia entre la fe en el Señor y la fe en los dioses paganos. Este es el contexto histórico general, pero este es el contexto en un sentido, todo el Antiguo Testamento. Entonces, no es muy específico históricamente, pero podemos decir, la problemática de los proverbios. La estructura del libro. Esto viene de Dillard y Longman, con algunas, casi nada de cambio.
tiene un preámbulo, 1 al 7, luego tiene discursos o disertaciones amplias sobre la sabiduría. Esto es anónimo, esta sección de 1:8 a 9:18. Luego proverbios salomónicos, 10:1 a 22:16, y es el peso del libro de esta sección. Luego dichos de los sabios, y otra vez proverbios salomónicos, 22 al 24. Luego dichos de un Agur, y luego dichos del rey Lemuel, y luego el famoso poema a la mujer virtuoso, que es también anónimo. Entonces tenemos 2 secciones anónimas y lo demás está asignado a uno de los 4 grupos mencionados aquí. Ahora, hablando de los autores, el primer versículo, vamos a verlo, parece atribuir todo el libro a Salomón, porque así empieza. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero como ya vimos, como se mencionan otros autores, no podemos interpretar ese versículo como diciendo es el autor de todos. Sin embargo, está mencionando al mayor contribuyente. Entonces, son los proverbios de Salomón principalmente. Y luego más adelante aclara que hubo otros que contribuyeron partes. Posiblemente esto es como el que redactó toda la colección, el que recolectó todos los proverbios y los puso en un libro. Es anónimo, entonces en un sentido no sabemos quién es el autor, porque a lo mejor había un redactor, un recolector de proverbios que los puso en la versión final. Y esto, si existía, pues quedó anónimo. El retrato de Salomón en los libros históricos cuadra bien con la identificación de él como el principal autor de los proverbios, porque dice ahí que él compuso miles de proverbios. Entonces aquí tenemos, pues el cuadro que tenemos de David en los libros históricos está de acuerdo con verlo como compositor de salmos. Igual, el retrato que tenemos de Salomón, pues cuadra muy bien con lo que encontramos aquí, que era el principal autor de los proverbios. De los otros autores no sabemos nada, ni fechas ni nada. Entonces realmente es imposible ubicarlos. El preámbulo. El preámbulo introduce a Salomón, el propósito de los proverbios y la precondición de la sabiduría. Pues vamos a seguir leyendo aquí. Dice, después de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, entonces inmediatamente lanza, este es el propósito del libro, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar, y sigue así, para, entonces hasta el versículo 6. Y sobre todo hay un enfoque en los inexpertos, en los jóvenes. En el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces pueden servir para todos, pero hay un enfoque especial en los inexpertos y los jóvenes. Y luego dice el versículo 7, que es clave. Podríamos decir que es el lema de los proverbios. Dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero esta primera parte, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí podemos ver que a pesar de no ser un libro teológico, ni histórico, ni explícitamente redentor, ni un libro enfocado en los pactos, los grandes actos de Dios de la redención, no se enfoca en nada de eso. Sin embargo, no es como algunos lo toman, un libro como de buen consejo hasta secular, como consejo de sentido común, como decimos. Los proverbios son teológicos porque el temor al Señor es el inicio de la sabiduría. Entonces no podemos iniciar, no podemos avanzar en lo que es la verdadera sabiduría si no definimos al principio a quién tememos, a quién adoramos,
a quien seguimos. El punto de partida de todo el libro es nuestra relación con Dios. Entonces no debemos, o más bien decirlo positivamente, al leer todo el libro debemos guardar en mente este versículo, porque es la fuente de todo lo que sigue. Ahora después podríamos tomar estas disertaciones o discursos sobre la sabiduría, que es 1:8 a 9:18, como una ampliación de este texto 1:7. 1:7, el inicio de la sabiduría es el temor de Jehová o del Señor. Entonces aquí es la ampliación de ese concepto. Y aquí, en esta sección tenemos dos voces. Tenemos la voz del padre hablando con su hijo, o quizás el maestro hablando con su alumno, pero le llama hijo mío. Entonces puede ser un padre biológico hablando con su hijo, o puede ser un maestro hablando con su hijo, su alumno, su discípulo. Y aquí podemos ver que el enfoque es en el hijo masculino. Y esto es importante. No está dirigido en primer lugar, como la técnica literaria, a hijos e hijas. Más bien está dirigido al hijo. Y esto explica la prominencia de la figura de la mujer en los proverbios. Porque el hijo está ahí, y el joven, la voz de la mujer le va a llamar la atención. Entonces, por eso la mujer es tan importante, porque está dirigido el libro más bien a los jóvenes. No estoy diciendo que no tenga aplicación para las mujeres, al contrario. Sin embargo, como técnica literaria, como su enfoque literario es en el joven. Y luego tenemos la voz de sabiduría, hablando en primera persona. ¿Cómo llamamos esta técnica? Personificación, exacto. Entonces aquí tenemos la técnica de personificación. Sabiduría está hablando yo, y está hablando como una mujer. Entonces otra vez aquí tenemos la importancia o la prominencia de la figura femenina. Entonces aquí tenemos la guía hermenéutica para interpretar el resto del libro y la ampliación del concepto teológico básico. Vamos a enfocarnos en el capítulo 9, porque aquí se cristaliza dos opciones. Son dos opciones presentadas al joven por dos mujeres. Y vale la pena leer este capítulo porque es, como digo, la guía, la clave para interpretar todo el libro. Dice aquí, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y luego vamos a bajar otra vez el versículo 10, dice, el temor del Señor, de Jehová es el principio de la sabiduría. Otra vez el lema ahí. Y amplía diciendo el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, pero luego vamos a bajar esto como es un interludio. Ya conocimos a la primera mujer, ya hay interludio que habla de la sabiduría, recalco otra vez en el lema principal del libro. Ahora, versículo 13, ya entra la otra mujer. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo más profundo del Seol. Entonces aquí las dos mujeres en competencia. Las dos mujeres ahí prepararon su banquete. El joven va ahí caminando cerca de sus casas y las dos mujeres están invitándole a cenar con ellas. Y aquí no es... en el caso de la mujer, la segunda, es más explícitamente erótico, pero en los dos casos es una invitación a intimidad. La segunda mujer es más bruta, digamos, en su
en su invitación erótica, exacto, está ahí como tentando, como con el pan, como dice, el pan comido en oculto, las aguas hurtadas, está sugiriendo muy abiertamente una relación ilícita con ella. Y aquí tenemos, estamos llamando, pues creo que Dillard y Longman tienen nombres más o menos así, la dama sabiduría y la mujer insensatez, o la mujer necedad. Y extienden sus dos invitaciones. Entonces aquí tenemos otra vez la personificación de dos mujeres, de sabiduría y de insensatez en dos mujeres. Ahora, las dos tienen sus casas construidas en el punto más alto de la ciudad, y esto es clave, donde los templos de los dioses se construían en esa época. En lo alto, en las ciudades, ahí estaban los templos, aún en Jerusalén. El templo de Dios estaba en el monte Sión. Entonces, aquí, no solamente son sabiduría en general, insensatez en general, las mujeres son teológicamente cargadas, podemos decir. La dama sabiduría representa al Señor y la mujer insensatez representa a las diosas cananeas y en general a los dioses paganos. Entonces aquí la invitación no es simplemente, sean sabios o sean insensatos, no. Es una invitación de Dios o una invitación de los dioses paganos. Entonces, antes de llegar a los proverbios en sí, el lector tiene que hacer una decisión previa. Si va a seguir al Señor o a los dioses paganos. Y esa era la decisión constante de los israelitas durante toda su historia. Por eso es los proverbios aplicables durante toda la experiencia de los israelitas y también muy aplicables a nosotros, porque hasta la fecha es la misma disyuntiva: a quién vamos a seguir, en quién vamos a creer, en qué vamos a fundar nuestras vidas. Pero lo importante aquí es ver que es una cuestión teológica, no es una cuestión secular. Entonces podemos decir que este capítulo es la invitación evangelística de los proverbios, la cual informa todos los proverbios que siguen. Por lo tanto, no debemos predicar los proverbios como buen consejo. Pórtense bien, muchachos. O sea, no es la idea. Más bien, llamado a seguir al Señor. Entonces, vamos a decir que estamos predicando proverbios y luego les voy a dar, unas pistas de cómo hacerlo. Pero, si estamos en el capítulo, 20 o donde estemos, no debemos olvidarnos de 1:7, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, y todo el prólogo, o más bien todas las disertaciones y sobre todo el capítulo 9, las invitaciones de las dos mujeres representando al Dios verdadero o a los dioses paganos. Bien, luego llegamos a los proverbios de Salomón, la primera agrupación de ellos. Y dice 10:1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y aquí se caracterizan, como ya mencionamos hace 8 días, por paralelismo antitético, en el cual se enfatiza el mismo punto desde perspectivas opuestas. No son puntos opuestos, es el mismo punto desde dos perspectivas opuestas. Por ejemplo, aquí dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, los dos versos están lo mismo, pero desde la otra perspectiva. Una perspectiva positiva. ¿Qué te da la sabiduría? Pues da alegría a tu padre. ¿Qué da la necedad? Tristeza a tu madre. Entonces es el mismo mensaje, pero de un lado o del otro lado opuesto. Y así sigue. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces aquí está contrastando justicia y tesoros de maldad y diciendo que uno no te conviene, otro sí te conviene.
Entonces desde esta perspectiva o de la otra perspectiva, está empujándote hacia el mismo punto que es afirmar los tesoros, más bien la justicia y no la maldad. Y así sigue. Entonces, esta técnica sigue con la imitación de las dos mujeres. Porque aquí podemos discernir en cada verso doble, en cada grupo, o sea, paralelo de dos versos, podemos escuchar la voz de la dama sabiduría y la voz de la mujer insensatez. Entonces vamos a decir, el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. ¿A qué está invitando la dama sabiduría? Seguir al Señor, ser un hijo sabio para alegrar a tu padre. Y la mujer insensatez, ¿cuál sería su invitación aquí? La necedad que se dirige a la tristeza. Ella ya no está invitando, pero, o sea, podemos escuchar lo que nos pasaría si le hiciéramos caso. Otra vez, versículo 2, los tesoros de maldad. Esto, no hay invitación aquí de ella, pero, o sea, podemos ver, si hubiéramos escuchado, si hubiéramos respondido a su invitación, el resultado sería libre de muerte. Sí, entonces aquí, esta disyuntiva entre las dos opciones sigue durante todos los proverbios de Salomón. Bien, así que, otra vez, no son solamente consejos seculares, no es pórtense bien muchachos, es esta invitación constante a escuchar la voz de sabiduría, que es la voz, a fin de cuentas, del Señor. Bien. Pocos de esos proverbios están agrupados por tema. Están como regados al azar, aparentemente, en cuanto a su tema. Puede brincar de un tema a otro tema. Y normalmente su contexto inmediato no afecta su interpretación. Les he enseñado en hermenéutica y en otros cursos, hay que ver lo que está antes y lo que sigue después. Este es el contexto textual y hay que fijarse muy bien en este contexto. El contexto textual aquí no nos ayuda, porque aquí brinca de hijo sabio, tesoros de maldad, mano negligente, el que recoge en verano, violencia, o sea, va brincando de un tema a otro tema. Entonces, mejor, y hay libros, tenemos un libro en la casa que es para niños, pero yo lo utilizo cuando predico sobre los proverbios. Agrupa los proverbios según sus temas. Entonces, puedes buscar ahí diligencia, o puede haber un par, diligencia o pereza. Y ahí, versículos sobre diligencia, sobre pereza. Y ahí están agrupados. Entonces, pueden predicar, si quieren un texto para un sermón, pueden tomar esos textos y agruparlos temáticamente. Y ya tienes no solamente un versículo, un par de versículos, tienes un grupo de versículos que hablan del mismo tema. Es una forma de hacerlo. Una vez, yo creo que, no, 2 veces, yo he predicado en 2 diferentes iglesias en el verano sobre un verano de sabiduría. Y ahí, pares cada domingo. El diligente y el flojo, el fiel y el adúltero, el mentiroso y el honesto. Entonces, y ahí buscar una agrupación, y yo imprimí, para que la gente no tuviera que estar buscando, imprimí los diferentes textos en una hoja. Entonces, una forma, no la única, pero es una forma de predicar los proverbios, porque la verdad sería muy difícil predicarlos en orden como están. O sea, ¿cómo haces un sermón de 5, 6, 8, 10 diferentes ideas en una sección chiquita? Entonces, es una sugerencia que la he visto funcionar. Bien, los dichos de los sabios 22:17 al 24:43 cubren muchos de los mismos temas que los salomónicos, pero son más variados en su estilo literario. Los salomónicos, paralelismo antitético. Aquí muchos diferentes estilos que están ahí mezclados, no es tan fijo el estilo.
tienen algo en común, y Dillard y Longman, y no sé si Young menciona eso o no, no me acuerdo, con un libro de sabiduría egipcia, pero los eruditos debaten en cuál dirección iba la influencia. Si la sabiduría egipcia influenciaba a los judíos, o si la sabiduría de los judíos influenciaba a los egipcios. Y ahí están en su debate. Es algo interesante, pero no afecta realmente la interpretación del texto. Lo único quizás importante es ver que los proverbios no son sui generis, o sea, no son una categoría aparte. Había otras sabidurías en otras culturas del Medio Oriente que tenían algunas de las mismas formas y compartían algunas de las mismas ideas que tienen los proverbios. Luego los dichos de Agur. Los dichos de Agur empiezan en primera persona con una protestación de ignorancia y luego una afirmación de la verdad de la palabra de Dios. Él empieza diciendo, yo no sé nada. Pero luego dice, después de como una postura un poco agnóstica, yo no sé nada, soy el más ignorante de los hombres. Luego llega a afirmar, pues, pero Dios sí sabe la verdad de su palabra. Su petición personal en los versículos 7 al 9 es llamativa. Está en el capítulo 30. Y aquí hay un balance y una honestidad muy interesante, porque dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es una oración muy interesante, muy sensata. Y aquí pues podemos escuchar un eco cuando llegamos al Padre Nuestro, porque ahí que pedimos el pan diario, ¿no? Y hay una protección en tener el pan diario. Protección de no pues exaltarnos y olvidarnos de Dios, por un lado, o protección de robar y así blasfemar a Dios. Entonces, es una petición muy interesante. Los versículos 10 al 14 emplean el contraste y la ironía. Estoy mencionando las técnicas porque quiero que en los poetas y en los profetas también, pues en todos los libros, pero son muy marcados en los profetas y los poetas, que estén buscando estas técnicas. Aquí, el contraste y la ironía. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y luego, ironía, 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces en su propia opinión es limpia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alta. Hay generación cuyos dientes son espadas y son muelas cuchillos. Y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Está diciendo, pues se creen mucho, pero realmente pues, están muy mal. Los versículos 15 al 31 utilizan la fórmula 3-4 y en Amós él emplea esta fórmula 3-4 y en otra forma. Y Keith la semana pasada o el domingo pasado predicó sobre Amós 1 y 2. Ahí habla de por 3 pecados de Damasco o 4. Y luego viene el juicio. Aquí utiliza 3-4 de otra forma. Aquí, por ejemplo, habla de 3 cosas. Vamos a ver. Versículo 21. Por 3 cosas se alborota la tierra. Por la cuarta ella no puede sufrir. No, sí. Y luego 18. 3 cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. Estoy yendo en reversa aquí, pero en 15, 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Entonces, es una técnica llamativa. ¿Por qué 3 o 4? Pues no sé, pero no sé, 3 o 4 a lo mejor hay números que culturalmente preguntas a un joven cómo está y él dice 2, 3.
¿no? O sea, más o menos, ¿no? Entonces, que tiene un significado, pues, no muy bien, pues, no muy mal, no estoy en 0, no estoy en 5, pues, 2, 3. Y aquí, pues, 3 o hasta 4. Pues, entonces es una técnica, pues, que él repite aquí. Y luego terminan los versículos 32 y 33 con unas comparaciones. Si neciamente has procurado enaltecerse o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se sueña las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda. Entonces es muy como descriptivo, ¿no? Comparación. ¿Qué produces batiendo la leche? Mantequilla. Y ahora si se suena la nariz recio, dice, pues sangre. Y si provocas ira, pues contienda. Entonces así termina. Y luego los dichos de rey Lemuel, que realmente no son sus dichos. Son los dichos de la madre de rey Lemuel. No sabemos quién haya sido el rey Lemuel, ni quién haya sido su madre, pero su madre tenía opiniones muy marcadas sobre cómo se debe portar un rey. Y aquí él comparte lo que su madre le enseñó. Y pues repite algunos de los temas de los proverbios. Tener cuidado con las mujeres, no beber mucho alcohol y practicar la justicia con los pobres. Son temas muy marcados en los proverbios. Y luego hay en los versículos 6 y 7, hablando del alcohol, él menciona un buen uso medicinal del alcohol. Dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Entonces quizás una ayuda positiva del alcohol, pero no abusar, por supuesto, y dice, los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Entonces, algunos de los temas aquí, pero aplicados a los reyes. Ahora tenemos el poema a la mujer ejemplar. Este poema es una acróstica y una alabanza a la mujer virtuosa, que ha inspirado y deprimido a muchas mujeres. Inspirado porque es muy bello y inspirador, deprimido porque ¿quién alcanza? Incluye muchas características admirables en una mujer idealizada. O sea, esta mujer no es una mujer que haya existido, aunque en un sentido ha habido muchas mujeres de ese estilo, no la mayoría, porque ella es extraordinaria, pero es una mujer que tiene pues todas las características buenas que una mujer debe tener. Y es apropiado que Proverbios termine con esta alabanza a la mujer virtuosa, porque forma un tipo de inclusio para todo el libro. Acuérdense que inclusio es empezar y terminar con el mismo tema. Entonces aquí empiezan los proverbios con mujeres y termina con una mujer. Pero es significativo que inició con las invitaciones de dos mujeres, pero al final solamente una mujer está presente, la dama sabiduría. Viste claramente en las mujeres sabias virtuosas. Entonces es como un tipo de... esto es anónimo y a lo mejor no sabemos, pero no sé si el que haya incluido esto, el redactor, haya pensado así o no, pero es muy poderoso verlo así. Dos mujeres al final, pero ¿quién está de pie al fin del libro? Solamente una. Exacto, la que sigue al Señor, exacto. La dama sabiduría y todas sus hijas, digamos, que siguen igualmente al Señor y la sabiduría. Y pues el enfoque sigue, o sea, está en la mujer, pero el hombre está ahí, el esposo está alabándola y los hijos están reconociéndola. Entonces ya pues la invitación se contestó, o sea, la invitación de la mujer sabia ya está recibiendo su respuesta del esposo, de los hijos que están alabando a la mujer virtuosa. ¿Cómo están los proverbios?
Los proverbios enseñan la sabiduría y requieren sabiduría en su aplicación. No son ni leyes mecánicas ni promesas infalibles. Y muchas veces se tratan así, como si fueran leyes o promesas. Más bien son principios generales que normalmente son ciertos. Normalmente. Y a lo largo del tiempo se van a justificar. Se van a ver como ciertos. Sin embargo, no en todos los casos siempre son ciertos. Entonces, tenemos que tener sabiduría para saber aplicarlos. Dice que la blanda respuesta calma la ira. Y muchas veces sí, pero no siempre. Muchas veces lo he visto en mi vida. O sea, hay una situación de tensión y alguien quiere retarme o yo quiero retarla y yo me tranquilizo y digo, perdóname, por favor, usted primero. Y eso aplaca la ira. No, por favor, usted primero. O sea, y luego toda la cosa se cambia. Pero no necesariamente. O sea, no 100% de las veces. La mayoría de las veces. Y a través de la historia del mundo, sí funciona. Es consejo divino. Pero no siempre. Entonces no es una ley mecánica, no es una promesa infalible. Vamos a ver en los versículos capítulo 26, versículos 4 y 5, han dejado perplejos a muchos intérpretes, que no han escuchado en ellos un llamamiento a practicar la sabiduría en la aplicación de los proverbios. Están buscando algo mecánico infalible aquí, no un principio general. Algunas traducciones tradujeron la misma frase un poco diferente en las dos líneas, aparentemente para evitar una contradicción. Entonces aquí tenemos el hebreo y no tienen que conocer el hebreo para entender lo que les voy a decir. Aquí el versículo 4 y el versículo 5. Aquí esta es la negación. Entonces esta primera palabra aquí, al, es no, niega al verbo que sigue. Ahora, estos este verbo y este verbo es el mismo verbo, pero una forma verbal diferente. Y luego sigue, quiero que se fijen en estas dos palabras, sin entender nada de hebreo, ¿qué observan de las palabras? Iguales, ¿ok? Ahora vamos al texto y tenemos aquí tres traducciones. Y aquí podemos ver que empiezan con no, y luego no, nunca, y luego no. O sea, estas son tres traducciones de 4 y 5, ¿ok? Ahora, lo que tengo aquí en diferentes colores es cómo las versiones traducen esta palabra, según su necedad. Porque aquí tenemos tres traducciones aquí. Aquí hay tres traducciones, ¿ok? Aquí está el hebreo y podemos ver en el hebreo que es la misma palabra en los dos versos. Exactamente la misma palabra. Entonces, no respondes y luego la palabra y luego responde la misma palabra. Entonces, vamos a ver. En una versión, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Y luego otra versión. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y luego, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Ahora, aquí, en esta primera traducción, no hay ninguna contradicción, ¿no? Porque dice, no le respondas según su necedad, pero sí respóndele como se merece. Entonces no hay ninguna contradicción, ¿no? Ahora, en la segunda traducción es una traducción un poco diferente, de acuerdo con su necedad o como merece su necedad.
Entonces aquí, pues tampoco hay mucha contradicción, ¿no? Porque se tradujo esta palabra de dos formas un poco diferentes. Y luego aquí se siente algo de la tensión, porque por un lado dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, responde al necio según su necedad. Y ahí se ve como una contradicción. Entonces, los intérpretes, los judíos, luchaban con esto eternamente, y algunos intérpretes cristianos también. Entonces, algunos de las traducciones han tratado de como suavizar, quitar cualquier tensión aquí. No estoy diciendo que hayan jugado con el texto, porque sus interpretaciones son posibles. Porque aquí es una preposición, la primera letra aquí, kaf, es una preposición y se puede traducir de diferentes formas. Como, pues, ¿qué significa por? ¿O qué significa para? O sea, hay diferentes formas de traducir en otro idioma, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que estén manipulando el texto, pero yo creo que están sintiendo que, pues no, si estas son cosas que siempre son ciertas, instrucciones que hay que seguir en cada situación, ¿cómo puede decirnos, por un lado, no le respondas según su necedad, y sí respóndele según su necedad? Es una contradicción. Ahora, ¿está claro el problema aquí o no? Y el por qué los traducciones trataron de como suavizar la tensión aquí. ¿Está claro esto? Ok. Ahora, adivinen qué versiones son estas tres. Tres diferentes filosofías de traducción. Entonces, es Nueva Versión Internacional y aquí es Biblia de las Américas. Y otra vez, por eso recomiendo Biblia de las Américas para el estudio, porque si hay una frase, y se repite la frase, trata de repetir la misma frase en español. Ahora, advierto que esto no es necesariamente la mejor forma de traducir todo, porque a veces hay juegos de palabras y en una parte tiene un significado y en otra parte tiene otro significado un poco diferente. Entonces, no es necesariamente la mejor forma de capturar en español el propósito del hebreo o del griego. Sin embargo, para un estudiante a este nivel, tratando de llegar lo más cercano a lo que podemos al original, nos mueve como un paso más cercano esta versión. Bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta de esta dificultad? No es buscar una diferencia entre las dos líneas. Si yo estuviera traduciendo, yo traduciría más o menos así, pero yo usaría exactamente las mismas palabras. Yo diría, no respondas al necio según su necedad. Y luego, responde al necio según su necedad. Porque así es como está el hebreo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Más bien, en lugar de buscar una diferencia de las dos líneas en su significado, debemos buscar la aplicación sabia de las dos líneas. Entonces, aplicar la sabiduría en los proverbios. En otras palabras, el sabio sabrá cuándo contestar al necio según su necedad y cuándo no contestarle. ¿Y cómo sabrá? Sabrá porque responde constantemente a la invitación de la dama sabiduría de seguir al Señor y constantemente está creciendo en sabiduría. Como los primeros, ¿se acuerdan de los primeros versículos de los proverbios? ¿Cuál es el propósito? El propósito es seguir, temer a Jehová y seguir poco a poco, constantemente, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo. Y luego dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, el que está en el camino no va a tropezar cuando llega a este par, que parece contradictorio. Él va a decir, a veces es importante no responder al necio para no caer en la misma trampa, para no hacerme igual que él. Pero a veces también es
importante, necesario responder al necio para que él no sea sabio en sus propios ojos y para ayudarle a abandonar esa necedad. Y pues ¿quién sabrá cómo hacerlo? El sabio. Entonces hay algo de circularidad aquí, o sea, necesitamos sabiduría para aplicar la sabiduría. Pero tenemos que meternos en el círculo primero y seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Está clara esta explicación? Yo utilicé un ejemplo clásico, pero pues podemos escoger muchos otros ejemplos. Entrenen al hijo en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y algunos papás lo toman como una ley infalible, una promesa infalible, y si algún hijo del pacto, algún hijo cristiano se aparta, aunque sea temporalmente, el mamá o el papá o la mamá dice, pues Dios no cumplió con su promesa. Pero pues nunca fue como una promesa, o sea, generalmente esto es lo que pasa, hay excepciones. Y las excepciones comprueban que la generalidad de los casos, el peso está por acá. Generalmente es así. Pero, y podríamos multiplicar opciones, pero escojo menciono esto de los hijos porque a veces es una gran aflicción para los papás, y debe ser una gran aflicción cuando un hijo no anda bien, pero agregar a esa aflicción que Dios haya mentido o que Dios haya fallado, o sea, esto es una doble aflicción. Entonces, y es por no entender cómo funcionan los proverbios. Ahora, Cristo y los proverbios. Como ya se ha enfatizado, proverbios ponen una disyuntiva entre seguir al Señor y seguir a los dioses paganos. En términos del Nuevo Testamento, el Señor es el Señor Jesucristo. Y vemos con qué tanta facilidad los autores del Nuevo Testamento citan textos que hablan de Yahvé, y cuando Yahvé en algunas traducciones como la Nueva Versión Internacional, Yahvé se traduce no por Jehová, sino por Señor en puras mayúsculas. Entonces vemos que el Nuevo Testamento con mucha facilidad cita textos que hablan del Señor, mayúsculas, el Señor Jehová, Yahvé, y aplica esos versículos al Señor Jesucristo. Entonces podemos, sin violar nada, al contrario, afirmando toda la culminación de la historia de la redención, podemos decir que los proverbios están llamándonos a seguir al Señor, y sabemos que el Señor es el Señor Jesús, hacernos discípulos, seguidores de Jesús. Además, hay una relación entre la sabiduría y Jesús. Jesús mismo dijo, cuando estaban criticándole, él dijo que la sabiduría se justifica por sus hijos. Entonces, él hablando en una forma, pues refiriéndose a sí mismo, encontramos en Colosenses, es un versículo muy fuerte sobre la conexión entre Cristo y la sabiduría. Dice 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces aquí en Proverbios la sabiduría es un atributo de Dios que se personifica en una mujer. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, todos los atributos, incluyendo la sabiduría, también se personifican, pero ahora en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, podemos escuchar la voz de Cristo llamándonos a abrazar, recibir la sabiduría que Él nos está ofreciendo, y pues que toda la sabiduría de Dios está completo en Él.